Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gloria a Dios. Continuamos con el tema de la fe. Hay muchas cosas que podemos decir acerca de la fe. Podríamos pasarnos muchas semanas hablando de este tema. Y quiero invitarlos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos muestre qué tiene para nosotros el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros este día. Te pedimos que derrames tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Llénanos con tu Espíritu. Satúranos con tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu nos guíe. Que tu Santo Espíritu nos dé convicción, que tu Santo Espíritu nos dé discernimiento de tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé revelación de lo que está escrito en tu palabra. Muéstranos tu voluntad, porque deseamos, Señor, que tú seas lo más grande, lo más importante, lo más valioso en nuestras vidas. Deseamos que tú estés por encima de todo, Señor, de todo y de todos. Danos una fe viva, una fe inamovible, una fe que no dude. Que a pesar, Señor, de las advertencias, de los problemas, de las adversidades, que podamos mantenernos firmes, creyendo y confiando solamente en ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Todos los seres humanos, hermanos, toda la gente, todas las personas creemos en algo. Aún los ateos que dicen, que afirman que no creen en Dios, eso es lo que creen, ¿sí? Eso es en lo que creen. Pero el asunto de este tema no es si creemos o no creemos. La cuestión es en qué o en quién está nuestra fe, cuál es el objeto de nuestra fe. Y es por aquí por donde quiero empezar, porque hay personas que dicen creer en Cristo y al mismo tiempo creen en la Santa Muerte, ¿no? Y así de incongruente puede ser la fe de alguien. Creer en Cristo, que es la vida, y al mismo tiempo creer en la muerte. Bueno, de alguna manera nosotros creemos en la muerte, porque la Biblia habla de la muerte y habla como la paga del pecado, ¿sí? Dice que la paga del pecado es muerte. Pero no creemos en la muerte como un personaje, como alguien que vea, como alguien que escucha, como alguien a quien podamos venerar, con la que podamos hablar. Pero la gente cree pues en cosas que no tienen sentido. Mucha gente cree en cosas que no conoce, que no entiende. Y uno de los problemas más grandes o más fuertes que puede tener la humanidad es la ignorancia. La ignorancia es un problema grave y en medio de la iglesia peor, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender nuestra fe, porque nuestra fe está perfectamente bien fundamentada, perfectamente bien sustentada, perfectamente bien respaldada. Y nuestra fe, hermanos, tiene el fundamento más seguro que todo el mundo pueda experimentar. Entonces, les quiero hablar de lo que creemos nosotros como cristianos. Y muchas cosas de lo que voy a mencionar, estoy seguro que tú las has abrazado, que has creído en ellas, porque eres un creyente. Pero yo quiero que hoy salgamos resolviendo algunas dudas que podamos tener
Entonces te voy a invitar que si tienes alguna duda, que si tienes alguna pregunta, levantes tu mano y de esa manera o si tienes algún comentario, de esa manera vamos a enriquecer más el estudio. Entonces, ¿cuál es el objeto de la fe del cristiano? A ver, Cristo, ¿sí? Cristo, Dios mismo y solamente Dios, ¿ok? Acompáñenme por favor a Jeremías capítulo 17, verso 7. ¿Qué dice Jeremías 17, verso 7? Vamos a esperar a que lo proyecten. Tengo muchas citas el día de hoy, me voy a ir rápido. Si los dejo atrás, ya ni modo. Dice Jeremías 17, 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. De eso se trata nuestra fe, ¿sí? Confiamos en Dios, pero el objeto de nuestra fe es Dios mismo, ¿sí? No confiamos en una cosa, no confiamos en una persona, confiamos en Dios, confiamos en Jesucristo como Dios. Y nuestra fe está depositada en Dios. Y miren, ni siquiera en la palabra, y quiero aclarar esto para que no se oiga herejía, ¿sí? Déjenme explicarlo, porque nosotros no solamente confiamos en las promesas, ¿sí? En las promesas que nos da la palabra, sino que confiamos en el Dios de las promesas, ¿sí? O sea, esas promesas son verdaderas y van a llegar a su punto de confirmación, de realizarse, solo por Dios, ¿sí? Yo tenía una conocida, ella estaba enferma de cáncer y tenía su Biblia como un chicharrón, ¿sí? Toda fea. Y no porque la leyera mucho, sino que la tenía así porque ella decía que la palabra de Dios tiene poder, y entonces se ponía la Biblia en la cabeza cuando tenía dolores. Eso no es fe. Eso lo podemos entender ya como un fetiche, ¿sí? La palabra no funciona así. Y entonces les voy a dar un ejemplo de fe genuino y vamos a hablar de Abraham, un hombre muy reconocido, un hombre justo, un hombre que simplemente creyó en Dios, ¿sí? Sin embargo, este hombre en Génesis capítulo 22, que es donde se relata la prueba de su fe, la prueba de la fe de Abraham, y Dios le dice: toma a tu hijo y ofrécelo en sacrificio. Y les voy a dar un poco más de contexto. Lo que sucedió fue que Abraham fue llamado por Dios y Dios le dio una promesa. ¿Qué promesa le dio? Le dijo que iba a ser una nación de la gran descendencia que le iba a dar, ¿sí? Pero resulta que Abraham era ya grande de edad, su esposa también, y además su esposa era estéril. Y de que Dios habló con él pasaron 25 años y no volvió a oír la voz de Dios. Y entonces, casi a la edad de 100 años, él tuvo un hijo, un varón, ¿sí? Y años más adelante, cuando ese niño crece, cuando ya no es un adolescente, cuando ya es un joven, Dios le pide que se lo entregue. Le está diciendo: entrégame la promesa. Y cuando Abraham está a punto de obedecer a Dios y tiene el cuchillo en la mano para sacrificarlo, Dios le dice: detente, ahora sé que temes a Dios. Y ese es el punto de lo que estoy hablando, ¿sí? Con eso Abraham mostró
que su fe no estaba puesta en la promesa, sino que estaba puesta en Dios, quien hizo la promesa. Y Dios iba a cumplir esa promesa que le dio como fuera, ¿sí? Entonces, muchas veces Dios lleva nuestra fe a ese punto, ¿sí? A un punto de prueba, a un punto en donde nos va a confrontar y nos va a hacer descubrir en quién estamos confiando, ¿sí? Si estamos confiando en sus promesas. Y miren, muchas veces nosotros cometemos errores. ¿Cuál es el error que llegamos a cometer? El error que llegamos a cometer es que muchas veces creemos más en las promesas que en quien nos dio las promesas. Por eso nuestra fe debe estar puesta solamente en Dios, ¿sí? Por favor, esto llevémonoslo muy claro. Nuestra fe debe estar puesta solamente en Dios. Hay gente que le encantan mucho las promesas de Dios, pero no quieren saber nada de Dios. Entonces, ¿qué papel juega aquí la fe? O más bien, ¿qué papel juega la palabra de Dios en la fe? Bueno, pues juega un papel muy importante. La palabra de Dios es la que nos va a transmitir la fe en Dios, la fe en Él. Y es la que nos va a guiar a Él. Miren, acompáñenme por favor a Romanos 10. Aquí Pablo empieza a hablar de lo que la justicia por la fe dice. Y dice el verso 8, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice el verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces está diciendo que el creer te lleva a invocar a Dios, ¿sí? Verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces nos empieza a mostrar aquí un principio, ¿sí? ¿Cómo vamos a invocar a Dios en el cual decimos que creemos si no hemos escuchado de Él? ¿Cómo vamos a creer en ese Dios si no lo conocemos? ¿Sí? Y precisamente muchos tienen ese tipo de fe. Dicen que creen en Dios, pero realmente no conocen a Dios. ¿Conocen a personas así? Que dicen, no, yo sí creo en Dios, pero su vida nos dice que no tienen ni idea de quién es Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Pues nadie les ha hablado de Dios. No pueden creer en Dios, pues nadie les ha hablado de Él, no lo conocen. Y aquí es donde entra la palabra, ¿sí? Es aquí donde donde la palabra nos va a revelar quién es Dios. Ahora fíjate lo que dice el verso 17. Así que la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así es así es como llega la fe a nuestras vidas. No llega por la vista, no llega por oler, ¿sí? No llega por el tacto. ¿Cómo entra la fe?
¿Con qué sentido? Con el sentido del oído, ¿no? Entra por el oído, por el oír la palabra de Dios. Entonces, no estamos desechando la palabra, ¿sí? Porque con la palabra vamos a conocer quién es Dios. Y la fe puesta en Dios, pues proviene de su palabra, de lo que hemos escuchado de Él, de lo que hemos oído de Él. Pero nuestro objeto de fe no es en sí misma en la palabra, sino en el Dios que ha inspirado esa palabra. ¿De acuerdo? Ok. ¿Entonces sí quedó claro esto? Ok. Entonces, la fe está basada en la palabra de Dios porque es una palabra firme. O sea, cuando nosotros escuchamos la palabra o entendemos la palabra, no estamos dando un salto al vacío, ¿sí? Porque esa palabra nos está dando la certeza de un mundo invisible, un mundo superior a este mundo visible, ¿sí? Es un mundo que no vemos y la palabra habla de ese mundo, habla de ese lugar en donde está Dios. Y entonces nos revela quién es Dios. Y nos revela las cosas que Él hace. Y nos revela todo lo que Dios tiene para los hombres. ¿De acuerdo? Y entonces así es como podemos nosotros conocer en nuestra relación que tenemos con la gente. Así es como nosotros conocemos a las personas. Conocemos a las personas y confiamos en algunas personas por medio de lo que dicen y por medio de lo que hacen. ¿No es así? Bueno, pues Dios ha decidido darse a conocer a través de su palabra por lo que dice la palabra y por lo que dice que son sus acciones en la palabra. Entonces, la palabra es el cumplimiento de las promesas y de las acciones de nuestro Señor. Y esto lo vamos a ver en la Escritura. Entonces, es por eso que tú y yo podemos confiar en Dios, ¿sí? Porque a través de la palabra vamos a poder conocer quién es ese Dios. Vamos a poder comprender quién es ese Dios que se relata a través de las Escrituras. Y entonces les voy a dar algunos pasajes de las Escrituras que muestran precisamente esto que les estoy comentando. Vamos por favor a Salmo capítulo 9, verso 10. Salmo 9, verso 10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Los que conocen quién es Él son los que pueden confiar en Él, ¿sí? Tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Bueno, los que hemos confiado en Dios es porque conocemos quién es Él. Otro pasaje está en Isaías 26, capítulo 26, versos 3 y 4. Dice: tú guardarás en completa paz, ¿sí ubican este pasaje? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso es fe, eso es confianza en Él. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, esto nos anima a confiar en Dios, porque es un Dios eterno. Podemos confiar en Él por la eternidad. Yo puedo confiar en Él porque la misma palabra me revela que Él es la fortaleza de los siglos, ¿sí? Esta palabra ya me da a mí confianza de saber que en la persona que estoy creyendo es eterna, que vive para siempre. Y el último pasaje sobre esto es Proverbios capítulo 22, verso 17, ¿sí? Aquí hablamos de sabiduría. Dice el verso 17: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría,
porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si justamente se afirmaren sobre tus labios. Y fíjate lo que dice el verso 19, para que tu confianza sea ¿en quién? En Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. ¿De acuerdo? Entonces, la sabiduría, hermanos, tiene el propósito de revelarnos quién es Dios. ¿Para qué? Para que podamos confiar en Él. Y esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento, pero también lo podemos ver en el Nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ver que podemos confiar en Dios, en un Dios eterno, en un Dios que vive para siempre en el Nuevo Testamento? Creyentes en Jesucristo, díganme ustedes, ¿cómo es que podemos nosotros sostener nuestra fe en lo que está en el Nuevo Testamento? No se quedó muerto en una tumba, venció la muerte, ¿sí? Y vive. ¿Y esto quién me lo dice? El Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Entonces, nosotros vamos a sostener esto, vamos a sostener nuestra fe a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En palabras y hechos, Dios el Padre ha expresado su revelación por medio de Cristo, ¿sí? Y entonces con la vida y muerte y la resurrección de Jesús es que nosotros podemos tener sustento de nuestra fe. Entonces, Dios nos ha comunicado su amor, su justicia, su gracia, ¿a través de quién? A través de Jesús, a través de Jesucristo, ¿sí? Ahora déjame citarte algunos versículos que afirman esto. Juan capítulo 1, verso 18. ¿Qué dice? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, la vida de Jesús, la obra de Jesús, fue dada a conocer ¿por quién? Según lo que está diciendo aquí. Por Dios mismo, por el Padre, ¿sí? Para que tú y yo pudiéramos confiar en Jesucristo. El que nos reveló a Jesucristo fue el mismo Padre. Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Si quieren, intégrense acá, hermanos. Vale, vénganse acá para que no me distraigan porque se oye mucho murmullo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién nos muestra su amor? Dios mismo, ¿no? Y se revela a nosotros a través de la obra de Cristo, porque la obra de Cristo consiste en que murió por nosotros, los pecadores. Por último, Efesios 2, versos 4 y 5, sí dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia somos salvos. Entonces, Dios el Padre reveló su gran misericordia al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y Dios se ha encargado de dejar evidencia de Jesús en su palabra, ¿sí? Para que nosotros podamos confiar en quién es Jesús. Pero sobre todo, algo que el Padre nos ha comunicado es que Jesucristo es fiel.
¿sí? Entonces, al yo saber que Jesucristo es fiel, entonces entiendo que es digno de confianza, que puedo creer en Él, que las cosas que Él ha prometido, Él las va a cumplir. Dios ha sido fiel en todo lo que ha dicho, hermanos, ¿sí? Y lo puedes leer en toda la Escritura. Ahora déjame citarte la definición de fe. Según el diccionario bíblico Holzman, dice: el término principal en el Nuevo Testamento para fe es la palabra del griego pistis. Eso, cuando dice pistis en griego, significa, está hablando de fe. Así es como se traduce la palabra fe. Entonces transmite la idea de confianza, una firme convicción respecto a la veracidad de alguien o de alguna afirmación. Entonces esto es lo que yo te decía al principio. Estamos hablando ¿de quién? De Dios, ¿sí? Lo que les estoy tratando de transmitir es que nuestra confianza debe estar puesta en Dios, porque Dios es veraz, porque Dios es real, porque Dios cumple lo que dice. Y en el contexto bíblico, la palabra fe está relacionada con la palabra fidelidad. La palabra fe proviene del latín que significa fideos, que significa fiel, ¿sí? Entonces, la fe implica esto: confiar, ser fiel. Y cuando soy fiel, es porque estoy confiando en alguien a quien considero perfectamente fiel. No podemos confiar en alguien que nos ha defraudado, que nos ha fallado, que nos ha mentido, que nos ha visto la cara, que nos ha traicionado. No podemos confiar en alguien así, pero podemos confiar en alguien que es perfectamente fiel. Bueno, pues ese es nuestro Dios, un Dios perfectamente fiel. En resumen, y para dejar claro este punto, la fe cristiana, hermanos, es la respuesta humana de la fidelidad de Dios. Nuestra fe está sostenida en la fidelidad de Dios. Porque Dios es fiel, es que nuestra fe permanece. Porque Dios es fiel, es que nosotros seguimos creyendo. Él no nos ha defraudado, Él no nos ha engañado. Nada de lo que Él nos ha dicho ha sido mentira, ¿sí? De repente escuchas cosas de ciertos personajes importantes, a veces de ciertos predicadores, a veces de ciertas personas importantes, de cómo se comportaron, qué decisiones tomaron en ciertas áreas de su vida, y a veces eso te decepciona, ¿sí? Porque tenemos un alto concepto de ciertas personas, de ciertas figuras políticas, en el medio de los espectáculos, lo que sea. Pero cuando vemos esas faltas, esas debilidades, esas cosas que van en contra de esa persona que nosotros admiramos, nos defraudan, nos sentimos mal. Pero no pasa así con Dios, ¿sí? La fe cristiana es la respuesta humana a la fidelidad de nuestro Dios. Por eso es que el objeto de nuestra fe debe ser únicamente Dios, ¿sí? Únicamente Dios. Y su relación, la palabra que Él nos ha dado, nos ha mostrado pues que Él es digno de confianza, nos ha mostrado que Él es digno de que le creamos, que podemos confiar en Él. Y entonces ahora quisiera que veamos la definición de fe en la Biblia. ¿Les parece bien? Hebreos 11. En la Biblia, la fe se expresa con varias palabras. A ver, díganme ustedes, ¿con qué palabras se expresa la fe? Que no necesariamente dice fe, pero que entendemos que está hablando de fe. Certeza, confianza,
¿Qué más? Convicción, fidelidad, esperanza, fiar, no fiar de prestar. Cuando dice fíate del Señor, ¿sí? Así está diciéndonos, está hablando de que le creamos, de que confiemos en Él. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, déjame entrar un poco en contexto de ese pasaje. Vamos a ver lo que dice el verso 26 del capítulo anterior, del capítulo 10. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Ya ven cómo nuestra fe está sustentada en la perfección de Dios? Esta perfección de Dios es la que va a mantener viva nuestra esperanza, nuestra confianza en Él, porque Él es el que hace estas promesas. Entonces, mantengámonos firmes porque sabemos que Él lo va a cumplir, ¿sí? Por eso es que estamos seguros, por eso es que estamos confiados, por eso es que aunque no lo veamos, aunque no lo toquemos, confiamos, porque sabemos que Él es fiel. Y más adelante, fíjense lo que dice el verso 36 de este mismo capítulo 10. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y ahora va a citar a Habacuc, que más adelante lo vamos a ver más a fondo. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Y aquí dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, ¿te das cuenta que nuestra fe nos ayuda a perseverar? Y después de esto dice la definición de la fe, ya en el capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿te das cuenta que está diciendo dos palabras que nos dan seguridad? Certeza y la otra es convicción. Muy bien. Entonces, aquí no hay duda, ¿de acuerdo? La fe nos hace estar seguros de lo que esperamos y convencidos aún de lo que no vemos. Bueno, entonces la fe es estar absolutamente seguros de lo que creemos que es verdad y de lo que esperamos que va a suceder, ¿sí? Mi fe está garantizada, no solo es una proyección basada en ideas, en sueños, en algo que a mí me gustaría, en algo que a mí me agradaría. Mi fe está basada en algo sustancial, en algo que es Dios, que es fiel, ¿sí? Y entonces la fe no es un sinónimo de duda, ¿sí? La fe es un sinónimo de certeza. La fe es certeza, es convicción, es saber que algo va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Solamente porque Dios lo dijo, lo creemos y confiamos en eso. Pero miren, aún dentro de las iglesias hay personas que promueven una fe ciega, una fe que no está completamente basada en estos principios que estamos estudiando. Creen en algo, aunque no tengan la razón de todo, ¿sí?
Entonces es una fe allí a medias, es una fe ciega, y lo dicen con la esperanza, declaran ciertas cosas con la esperanza de que por decirlo se cumpla. Y miren, esta idea es algo que no necesariamente es fe, ¿sí? Porque la gente dice algo y dice, pues ojalá y suceda, ¿no? Yo espero que así suceda. Pero eso se llama declaración positiva. O sea, en realidad eso no es fe. Viene de un contexto diferente, ¿sí? Y es algo popular sobre todo se dio con los predicadores del Evangelio de la Prosperidad. Los predicadores del Evangelio de la Prosperidad afirmaban que si tú decías ciertas palabras con fe, esas palabras bien dichas tenían un poder espiritual. Y si lo decíamos en voz alta, las palabras correctas nos podrían hacer adquirir riquezas, salud, poder, ¿sí? Inclusive atar a Satanás, limpiar o sanar de alguna enfermedad. ¿Sí has escuchado de estas cosas? Bueno, esa doctrina no tiene un fundamento bíblico. Porque lo que afirma es que esa persona puede controlar el universo, puede controlar a Dios mismo con sus palabras. Esto es lo que está afirmando, ¿sí? Y la Biblia no enseña eso. Esa creencia proviene de otras doctrinas y se ha hecho una mezcolanza y tú la puedes oír, puedes escuchar que la citan personas en diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, el hinduismo, aquí se conoce como mantras, como mantras. Y en la metafísica se le conoce como decretaciones, ¿sí? Tú decrétalo, tú decláralo, cancélalo. O sea, también puedes cancelarlo. Si te equivocaste, lo cancelas. En voz alta dices, lo cancelo. Eso se cree, ¿sí? Esa es la metafísica. Átalo, desátalo y no sé cuántas cosas más. Pero eso no tiene nada que ver con la fe bíblica, ¿sí? Eso no es la fe que nosotros profesamos, porque nuestra fe no proviene de lo que dice nuestra boca, nuestra fe proviene de lo que dice la boca de Dios, de lo que el Señor ha afirmado y de lo que el Señor ha establecido, de lo que Él ha decretado. Eso sí lo podemos creer, lo que Él ha decretado. Denle el micro aquí a Fer, por favor. Ya lo tengo yo. Ah, tú lo tienes, mañoso. Ok. En este sentido, ¿es lo mismo la gente que asegura que Dios le dio una promesa como de tener una casa o tener un hijo o que algún día iba a tener algún servicio, o sea, un pastorado o algo? O sea, es como ese tipo de metafísica, porque no sé cómo a ciertas personas Dios les promete cierta cosa tan específica. O sea, no, como lo que hablábamos en la célula de las profecías, no sé si tenga que ver eso o si esa fe en Dios me dijo que yo iba a ser doctor y aunque no haga nada, Dios me dijo que iba a ser doctor. Ok. Mira, realmente, por ejemplo, nosotros como pastores, a veces vemos a un miembro de la congregación que se ha metido con Dios, y nos damos cuenta en cómo ora, en cómo se expresa con los demás, en cómo sirve. Y entonces nosotros podemos animar a esa persona y decirle que Dios lo va a usar, ¿sí? Porque él se ha comprometido con el Señor, se ha metido a conocerlo, se ha sometido a su voluntad y está caminando en obediencia. Podemos ver un futuro
y nos encantaría verlo como un ministro, ¿sí? Y nosotros podemos a veces vislumbrar algo en una persona que está destacando porque está comprometida con Dios. Y no es alguien fanfarrón, no es alguien que se crea mucho, no es alguien que ande presumiendo que ya le dieron palabra porque él va a ser un ministro, no es alguien que esté presumiendo que está ya cumpliendo sus estudios en el COTEC, o sea, no es alguien que fanfarronee, es una persona sencilla que ama a Dios, y nosotros nos llama la atención cuando vemos a alguien así, ¿sí? Y de allí es que muchas veces nosotros llegamos a considerar a alguien. Para este evento que vamos a tener de servidores, les tenemos algo especial. Y escogimos de entre todos los servidores a alguien que ha destacado para que nos dé su testimonio y para que nos hable a todos los servidores, ¿sí? Entonces, puede ser que sí alguien, algún pastor, le pueda decir a alguien: yo veo en ti a alguien muy especial. Camina por ahí. Por ejemplo, ustedes conocieron a Job, ¿sí? Job tuvo un cambio muy drástico cuando se convirtió y empezó a tener un caminar completamente diferente al que llevaba a partir de que tuvo un encuentro con Cristo. Y estuvo en una congregación y en esa congregación le dijeron que lo veían como un futuro ministro. Y estuvo en esta congregación y algunos también le llegamos a decir que siguiera metiéndose con Dios porque Dios lo podía usar como un ministro. Y se fue a León, y en León inmediatamente lo levantaron y empezó a estar con los pastores de la congregación. Y ya no sé cómo va la onda, pero hasta donde yo sabía ya lo iban a levantar como ministro, ¿sí? Entonces podemos ver, pero no porque alguien así le haya dado, no sé, que él haya soñado y que de repente alguien lo vio y dijo: tú vas a ser pastor, y ni siquiera lo conocía, ¿no? Tú vas a ser pastor. ¿Y cómo sabes? No sé, lo siento. Pues ahí podemos dudar, ¿no? No sé. Dios es poderoso, puede de alguna manera mostrarnos algo en un momento especial, pero no siempre tiene que ser así. Ahora, yo quiero, no sé si eso respondió a tu pregunta, Fer. Bueno, quizás tu respuesta se enfocó un poco más en lo de un pastorado, pero sí he escuchado gente que dice tal cual, así de: no, es que Dios me prometió un hijo. Oye, pero ni siquiera estás casado. Pero es que Dios me prometió un hijo. Bueno, respóndeme tú mismo. Cuando escuchas eso, ¿cómo oyes esa declaración? Sí, o sea, sí oye raro, pero justo, o sea, hay ciertas personas, sí es así: no, es que yo confío en Dios y mi fe está en Dios, en que me va a dar un hijo o que me va a dar una casa. Sí, pero ya tiene 45 años y nunca ni siquiera se ha acercado a alguien para andar con alguien o para empezar una relación formal. Y dices: ¿y cómo irá a hacer eso? Si ya, pues, por medio del Espíritu fue una vez con María y ya no se va a volver a repetir. Pero entonces yo creo que sí nosotros mismos podemos darnos cuenta cuando alguien está abrazando solamente una idea de su cabeza, o cuando sí es un asunto de fe que lo está moviendo a hacer ciertas cosas, ¿sí? Entonces, es peligroso y puede ser peligroso, y mucha gente puede inclusive manipular esto y decir, acercarse con una jovencita y decirle: el Señor me dice que tú vas a ser la madre de mis hijos. Y pues fácilmente le puede decir a esa jovencita: pues deja que me lo diga a mí, yo también tengo el Espíritu Santo, ¿no? Pero es de cuidado el asunto, si no nada más es
declararlo y decirlo así como así, porque pues, me agrada la idea. No, es de veras que haya una confirmación, y que haya una confirmación pues de la iglesia, de los mismos ancianos, en su corazón el Señor le está moviendo a seguir un camino que va por allí en función de lo que Él espera y de lo que Él desea. ¿Sí? Ok, vamos a seguir adelante. Dice, bueno, ¿recuerdan cuando Jesús fue tentado en Mateo 4:4? Fíjense lo que Él respondió. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aún la profecía que muchas veces se da aquí, tiene que estar alineada con lo que dice la palabra de Dios. Nadie puede profetizar algo que choque con lo que dice la palabra, ¿sí? Tiene que tener fundamento en la palabra misma. No puede de repente profetizar algo así loco que nos saque de todo lo que la doctrina establece. Tiene que estar alineada con lo que dice la palabra. Eso es la fe. Y entonces, eso es lo que debemos creer, porque eso es lo que nos enseña la palabra. En ese sentido, nosotros tenemos que apegarnos a lo que nos dice la palabra. Entonces, la fe no es algo caprichoso, ¿sí? O tampoco es un mero deseo humano. No, eso no es fe. Eso puede ser un capricho de alguien, ¿no? Un deseo, unas ganas de tener una posición en la iglesia o de tener hijos, lo que sea. Pero nuestra fe debe ser algo real, algo que tenga sustento, y es creer en que Dios va a cumplir esa palabra. Por ejemplo, cuando yo estaba en la iglesia popular, yo solito me acerqué no fue porque mis padres me llevaran a servir ahí, sino que yo mismo, de mí nació acercarme y decirle al sacerdote que yo quería servir en la iglesia. Y yo era un niño de 9 años. Y en el transcurso de mi servicio, muchas veces me ofrecieron pagarme mis estudios en un seminario para que yo pudiera ser un sacerdote. Y yo les dije no, porque yo tenía el deseo y la convicción de casarme. Y allí no era permitido. Allí dice, no, pues te casas con la iglesia. Y pues yo decía, pues no, es que no, como que no me gusta mucho. Entonces, yo quería casarme, yo me veía con familia, con hijos, ¿sí? No porque me hubieran dado una profecía de eso, pero yo me veía así. Y entonces cuando me dicen, te pagamos, y no fue uno, fueron varios sacerdotes los que me dijeron, métete al seminario, yo te cubro. Era caro, o sea, no era fácil. Yo te cubro todo, no te preocupes. Y yo les decía, no, ¿por qué no? Digo, pues yo me quiero casar. Y ya muy al final, cuando me ofrecieron eso, ya les contesté con más conocimiento y les dije, es que yo no entiendo por qué, si la Biblia dice que el que desea sacerdocio sea marido de una sola mujer, quiere decir que está permitido. Y entonces me dijo, sí, mira, yo también tenía esas inquietudes, pero cuando estuve en el seminario se me quitaron todas esas cosas. No, pues yo no quiero que se me quiten, ¿no? Es una convicción la que yo tenía, yo quería casarme. Bueno, entonces una fe genuina espera que Dios obre, ¿sí? Una fe genuina espera que Dios obre. Y yo me recuerdo muy bien que yo oraba por la que iba a ser mi esposa. Ni idea tenía. Y yo decía y yo pedía por ella. Y miren, ocurrió algo, no sé. Yo no conocía a Liz y yo me enteré de su testimonio cuando fue atacada. Y ese testimonio me impactó y fui y se lo conté a mi mamá y mi mamá estuvo orando por ella. No para que se casara conmigo, ¿no? Pero de alguna manera el Señor pues escucha lo que le pedimos. Y una de las oraciones que yo le hacía como católico, yo le decía, Señor, yo quiero ser un verdadero cristiano. Y yo no entendía tal vez
lo que le estaba pidiendo, porque yo lo hacía en función pues, de que había muchas cosas que no estaban bien en mí, que yo quería perfeccionarlas. Entonces yo le decía, yo quiero ser un verdadero cristiano, y él me trajo a su pueblo, me trajo a su iglesia, ¿sí? Entonces, es la fe la que nos anima, es la fe la que nos mantiene caminando hacia adelante, hacia una meta, hacia un objetivo, y se trata de seguirlo a lugares donde nunca hemos estado, ¿sí? ¿Qué le pasó precisamente a Abraham? El Señor lo sacó de su parentela y lo llevó a lugares donde él ni siquiera se imaginaba, ¿no? A situaciones que nunca hemos experimentado. Cuando el Señor te llamó para ir a servir a Samachique, Rebe, no te imaginabas, no tenías idea de todo lo que ibas a ver allí, de las personas que ibas a conocer, de los fríos que ibas a pasar, de las situaciones que ibas a tener, de nada de eso sabías, pero le creíste al Señor y diste ese paso, ¿no? Bueno, la idea de lo que nos muestra esta definición de Hebreos 11:1 es esta: yo no sé qué va a traer el mañana para mí, yo no sé, el que sí lo sabe es Dios, ¿no? Así damos el paso, yo no sé. Cuando me llamaron para ser pastor, yo no me sentía capacitado, yo decía, pero ¿por qué yo? No estaba dentro de mis anhelos, no era algo que yo estuviera orando, ¿sí? Yo solamente le dije al Señor, yo estoy dispuesto a servirte en lo que sea, y serví en lo que fuera, en lo que me dijeran muchas veces, hasta en limpiar y en hacer muchas cosas. Pero el Señor entonces me puso algo que yo no esperaba, y entonces nosotros debemos responder a ese llamado, ¿sí? Y yo no sé, como les digo, yo no sé qué nos puede traer el mañana, pero Dios sí sabe. Dios conoce el futuro, conoce los planes que tiene para nosotros, y es así como actúa esa fe en Dios para nosotros, y solo vamos a creer lo que Él dice que va a suceder, lo vamos a creer así. ¿Y por qué así? Nada más porque simplemente así es como conozco a Dios, que Él obra. Porque simplemente Dios nos dice cosas que a veces no caben en nuestra cabeza, pero lo creemos porque Él lo dice, y lo creemos porque Él es fiel a su palabra. Y miren, algo que nos da confianza es el historial que tiene Dios, porque Dios es infalible, ¿sí? Él nunca nos miente. Él nunca nos va a pedir algo que nosotros mismos no, en donde simplemente no tengamos ni idea. Y por eso debemos confiar en Dios, porque Dios no es un hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Y cuando Él nos promete algo, Él nos respalda. Él va a estar con nosotros. Él va a sustentar esa fe para que nosotros avancemos y hagamos lo que Él nos pide. Y hay mucho más que quiero compartir. No va a ser posible el día de hoy, pero quiero tener otra en la próxima reunión, poder compartir, poder concluir con esto que preparé, y que esto nos pueda animar, que esto nos pueda hacer creer en Dios como el objeto principal para creer, ¿sí? Como les decía al principio, no tanto en sus promesas porque me convienen, porque están padres, porque se oye bien. Más que eso, confiemos en el que da las promesas. Interesémonos en saber cómo es el que nos está dando esas promesas, cómo es su vida, qué piensa de nosotros, por qué lo está haciendo. Eso nos va a hacer afirmarnos más en el Señor. ¿Sí, hermanos? ¿Oramos?
Padre bueno, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos afirmes en la fe, que no nos movamos por conveniencia o por intereses, sino que nos enamoremos de ti y que cada día, Señor, tengamos un deseo más grande por conocerte, por saber de ti, y que eso, Señor, sea el alimento de nuestra fe, el saber cómo eres tú, cómo obras tú, cómo hablas tú, que eso me mantenga caminando con alegría, con valentía, con entusiasmo, con seguridad, independientemente de las cosas por las que atravesemos, de los problemas, de las situaciones difíciles que pueda haber en nuestra vida, que podamos creerte a pesar de las adversidades, Señor. Gracias, gracias porque la fe que tenemos, tú mismo nos la das. Ni siquiera es algo que yo pueda cultivar. Tú nos la das. Tú eres, Señor, el autor de la fe. Y te agradecemos, Señor, que podamos estar aquí sabiendo que tú nos has salvado de la muerte eterna. Porque esa fe, Señor, nos ha hecho que ahora podamos creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Yo te pido, Señor, que si hay duda en el corazón de alguien, que si esto no ha sido completamente aceptado por alguien o entendido por alguien, que tú traigas revelación, que tú traigas esa confianza y esa seguridad a su vida para que puedan entender y puedan caminar de la manera correcta como un verdadero creyente tuyo, Señor. Alimenta tú esa fe, sostén tú esa fe, aviva tú esa fe y completa esa fe para que se rindan a ti y sean salvos y continúen con lo que tú tienes para ellos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.